Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su canal favorito, donde desmenuzamos los entresijos de la farándula turca, analizamos cada movimiento de nuestros actores y actrices preferidos, y nos sumergimos de lleno en el drama, las noticias y por supuesto, los salseos que tanto nos encantan. Espero que estén todos de maravilla, listos para una nueva aventura en el mundo del espectáculo. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a abordar un tema que está dando mucho, pero muchísimo de qué hablar en las redes sociales, y que involucra a dos de las figuras más queridas y comentadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, sus nombres juntos siempre desatan un torbellino de emociones, y esta vez no será la excepción. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la carnita del asunto, quiero pedirles un favorcito: si son nuevos por aquí, o si ya son de la casa pero aún no se han suscrito, por favor no duden en darle clic al botoncito de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos. Les prometo que siempre tendremos contenido jugoso e interesante para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Preparémonos para este giro inesperado. Verán, últimamente ha estado circulando una ola de críticas, digamos, bastante fuertes hacia Hande Erçel en las redes sociales. Ya saben cómo es esto: un comentario por aquí, una opinión por allá, y de repente todo se convierte en un huracán de señalamientos. Algunos han criticado su forma de actuar, otros su elección de proyectos, y otros, bueno, siempre hay quienes tienen algo que decir sobre su apariencia. Es algo que lamentablemente pasa mucho en el mundo de la fama, pero en este caso, las críticas habían alcanzado un tono especialmente álgido. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque, contra todo pronóstico, Kerem Bürsin ha entrado en escena, no para avivar el fuego, sino para, de una manera que nadie se esperaba, dar su apoyo a Hande. La dinámica entre estos dos siempre ha sido objeto de interés, desde su relación sentimental hasta su amistad, y este nuevo capítulo, créanme, no ha dejado indiferente a nadie. La gente en las redes sociales ha empezado a debatir muchísimo sobre qué significa este gesto, cuáles son las motivaciones de Kerem y qué implicaciones podría tener esto en su relación con Hande y en la percepción pública de ambos. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy a fondo, intentando entender cada detalle de esta situación que, sin duda, nos ha tomado a todos por sorpresa. Ahora bien, entrando más en detalle, el apoyo de Kerem a Hande no ha sido el típico comentario genérico de "todos merecen respeto". No, señores, esto ha ido más allá. Kerem, que suele ser bastante reservado con sus declaraciones públicas, ha alzado la voz en defensa de Hande, manifestando su desacuerdo con las críticas que ha estado recibiendo, y lo ha hecho con una vehemencia que muchos no esperaban. Ha hablado de la importancia de la empatía, de la necesidad de ser más considerados con los demás, especialmente cuando se trata de figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio de los medios y las redes sociales. Además, ha destacado el talento y la dedicación de Hande como actriz, argumentando que las críticas que se le han hecho no hacen justicia a su trabajo. Y por si esto no fuera suficiente, ha mencionado que los comentarios negativos, más allá de afectar a la propia Hande, tienen un impacto en su entorno, en su familia y amigos, algo que le parece completamente injusto. Esta postura de Kerem ha sorprendido a muchos, no solo por la contundencia de sus palabras, sino también por el momento en el que ha decidido manifestarse. Muchos se preguntan si esto es una simple muestra de amistad, o si hay algo más detrás de este gesto. Recordemos que la relación entre ellos, desde que protagonizaron aquella telenovela que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, siempre ha sido objeto de especulaciones, y este nuevo capítulo ha vuelto a encender la llama de la curiosidad. Pero vayamos un poco más atrás, para entender mejor el contexto de toda esta situación. Hande Erçel, desde que saltó a la fama, ha estado en el ojo del huracán. Su belleza innegable la ha convertido en una de las actrices más codiciadas de Turquía, pero también ha sido objeto de críticas, como es inevitable. Ha sido señalada por su forma de actuar, algunas veces se ha dicho que no tiene la suficiente preparación para ciertos papeles, y en otras ocasiones, su vida privada ha sido el foco de atención, lo cual ha generado comentarios de todo tipo. Hande siempre ha intentado mantenerse al margen de la polémica, pero, como suele suceder, llega un punto en el que es imposible ignorar el ruido. Las críticas recientes parecían haberla afectado más de lo habitual, y es precisamente en este momento de vulnerabilidad que Kerem ha decidido salir en su defensa. Lo que llama la atención es que Kerem, a pesar de haber mantenido una relación sentimental con Hande en el pasado, y de que su ruptura generó mucha especulación, ahora se muestra como un apoyo incondicional, un amigo que está dispuesto a hacer frente a cualquier adversidad en nombre de ella.
Esto ha llevado a muchos a preguntarse si realmente superaron su relación romántica o si hay sentimientos latentes que han permanecido ocultos, pero que ahora resurgen con más fuerza. Ahora adentrémonos en las posibles motivaciones de Kerem. ¿Por qué decidió salir en defensa de Hande en este momento? Bueno, las teorías son variadas. Algunos creen que simplemente se trata de un acto de amistad, una muestra de lealtad hacia una persona que ha sido importante en su vida. Argumentan que a pesar de que su relación romántica no funcionó, ambos conservan un profundo cariño y respeto mutuo, y que Kerem se ha sentido movido a defender a Hande ante la injusticia de las críticas. Otros, sin embargo, son más suspicaces y piensan que puede haber algo más detrás de este gesto. Algunos especulan que Kerem podría tener intenciones de retomar su relación con Hande, y que este acto de apoyo sería una forma de acercarse a ella nuevamente. También hay quienes piensan que al defender a Hande públicamente, Kerem podría estar buscando una forma de mejorar su propia imagen, mostrándose como un hombre justo y empático. Y no faltan aquellos que simplemente piensan que todo esto es parte de una estrategia de marketing, un movimiento calculado para generar más interés mediático alrededor de ambos. Sea cual sea la verdadera razón, lo cierto es que la acción de Kerem ha logrado el objetivo de poner en el centro de la conversación nuevamente a esta pareja tan querida por muchos. Y ha vuelto a abrir el debate sobre el poder de las redes sociales y el impacto que tienen en la vida de los famosos. Es importante también analizar la reacción de Hande ante el apoyo de Kerem. Si bien ella no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, lo cierto es que las cámaras han captado algunos momentos en los que se la ha visto muy sonriente y relajada. Algunos han interpretado esto como una muestra de agradecimiento hacia Kerem, otros como una señal de que ambos se encuentran en buenos términos. Lo que es innegable es que el apoyo de Kerem ha tenido un impacto positivo en el ánimo de Hande, que parece haber recuperado algo de la confianza que parecía haber perdido tras las críticas. Y es que el respaldo de un amigo, especialmente cuando se trata de alguien tan cercano como Kerem, puede ser un bálsamo para el alma en momentos difíciles. En este caso ha sido evidente que la intervención de Kerem ha servido como un escudo para Hande, ayudándola a sobrellevar la tormenta de críticas. Esto nos recuerda la importancia de la amistad, de la solidaridad y del apoyo mutuo, valores que muchas veces olvidamos en el vertiginoso mundo de las redes sociales. Nos enseña que aunque las opiniones puedan ser divididas, el respeto y la empatía siempre deben primar, especialmente cuando se trata de juzgar la vida de los demás. Ahora vamos a analizar un poco más el impacto que esto ha tenido en las redes sociales. Desde que se hizo público el apoyo de Kerem a Hande, las redes se han convertido en un hervidero de comentarios. Los fans de ambos actores han expresado su apoyo y agradecimiento hacia Kerem por defender a Hande, mientras que otros han aprovechado la oportunidad para revivir viejas disputas y lanzar críticas más ácidas hacia Hande. La división entre los seguidores ha sido evidente, generando un debate que por momentos ha alcanzado tintes muy polémicos. Esto nos recuerda que las redes sociales, a pesar de ser un canal de comunicación muy efectivo, también pueden convertirse en un campo de batalla en el que las opiniones polarizadas llevan a enfrentamientos innecesarios. Pero al mismo tiempo nos muestra el poder que tiene una figura pública para generar un cambio de perspectiva, para impulsar la reflexión y para promover la empatía. En este caso, la acción de Kerem ha servido para poner en el centro del debate la importancia de tratar a los demás con respeto, algo que lamentablemente solemos olvidar en el anonimato que nos ofrecen las plataformas digitales. Es un llamado a la cordura, un recordatorio de que detrás de cada pantalla hay una persona que, como todos, merece respeto y consideración. Además de la reacción de los fans, también ha sido interesante observar la respuesta de los medios de comunicación. Los periódicos y las revistas de espectáculos no han tardado en hacerse eco de la noticia, generando artículos y reportajes que analizan la situación desde diferentes perspectivas. Algunos han destacado la valentía de Kerem al salir en defensa de Hande, otros han puesto en duda sus motivaciones, y otros, simplemente, han aprovechado la ocasión para generar más polémica y vender más ejemplares. En este sentido, la historia de Kerem y Hande se ha convertido en un auténtico festín mediático, un ejemplo de cómo un simple gesto puede convertirse en una noticia de primera plana. Esto nos demuestra una vez más el poder que tienen los medios de comunicación para moldear la opinión pública y cómo una simple declaración puede ser interpretada de diversas maneras, dependiendo del enfoque que se le dé. Es importante, por lo tanto, ser críticos con la información que recibimos, contrastar las diferentes fuentes y formarnos nuestra propia opinión, sin dejarnos llevar por la vorágine mediática. Pero más allá de todo el drama y la polémica,
esta situación nos plantea una reflexión importante sobre el papel de las figuras públicas en la sociedad. ¿Tienen la obligación de ser perfectos? ¿Deben aguantar todo tipo de críticas? ¿O es responsabilidad de los medios y del público ser más respetuosos con la vida privada de los demás? Son preguntas que quizás no tengan respuestas fáciles, pero que merecen ser planteadas. Los famosos al final son personas como nosotros, con sus virtudes y defectos, con sus alegrías y tristezas, y no deberían ser tratados como meros objetos de entretenimiento. La vida pública, es cierto, conlleva una mayor exposición, pero esto no debería ser excusa para someter a los demás a un escrutinio despiadado. Todos merecemos respeto, y las figuras públicas no son una excepción. La historia de Kerem y Ande nos recuerda que aunque podamos opinar sobre el trabajo de los demás, también debemos recordar que las palabras tienen poder, y que un simple comentario puede afectar profundamente la vida de alguien. Y ahora, después de haber analizado cada detalle de esta situación, llegamos a un punto crucial: las conclusiones. ¿Qué nos ha enseñado todo esto? En primer lugar, hemos visto cómo las redes sociales pueden convertirse en un arma de doble filo, un lugar donde las opiniones se expresan libremente, pero también donde la crítica puede convertirse en un linchamiento. Hemos sido testigos de cómo las palabras, ya sean positivas o negativas, pueden tener un impacto profundo en la vida de las personas, especialmente en aquellos que se encuentran bajo el escrutinio público. En segundo lugar, hemos aprendido la importancia de la amistad y el apoyo mutuo, valores que muchas veces olvidamos en la vorágine de la vida diaria. La acción de Kerem al defender a Ande nos recuerda que en momentos difíciles, el respaldo de un amigo puede ser un bálsamo para el alma, un refugio en medio de la tormenta. Y en tercer lugar, nos invita a reflexionar sobre el papel de las figuras públicas en la sociedad y sobre cómo debemos tratarlas, con respeto y consideración, recordando siempre que detrás de cada fama, hay una persona con sentimientos. En resumen, el giro inesperado en esta historia es que Kerem Bürsin, en lugar de mantenerse al margen de las críticas hacia Hande Erçel, ha decidido alzar su voz y manifestar su apoyo incondicional. Este gesto, que ha sorprendido a muchos, ha generado un debate muy interesante en las redes sociales y en los medios de comunicación, poniendo en el centro de la conversación la importancia del respeto, la empatía y la amistad. Hemos visto cómo la acción de una persona puede generar un cambio de perspectiva, impulsando la reflexión y promoviendo valores que muchas veces son olvidados en el mundo digital. La relación entre Kerem y Hande, sea cual sea su naturaleza, ha vuelto a captar la atención de todos, demostrando que a pesar del tiempo y de las rupturas, el cariño y el apoyo mutuo pueden prevalecer. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Les agradezco de corazón por haberse quedado hasta el final y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Recuerden que este canal es su espacio, donde siempre tendremos un lugar para debatir, comentar y compartir nuestras opiniones. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem ha actuado correctamente? ¿Cuáles creen que son sus verdaderas motivaciones? ¿Y qué les parece la reacción de Hande? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, que estaré encantado de leerlos y responderles. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta gran comunidad. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima aventura en el mundo del espectáculo. Hasta la próxima.